Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Javier. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Ya los grupos están disponibles para la exposición? Sí, empezaría el grupo 7 con el canon pesquero. Ya. A ver, grupo 7. Toma el tiempo, Javier. Buenos días, profesor. Buenos días, Francés. Muy bien. ¿Cuántos grupos son, Javier? 7, profesor. 7. Son 70, Sí. ¿no? Creo que más. Ya, entonces, ¿sabes qué? Como somos 7, y que está confundiendo con el otro grupo que hemos tenido clase el lunes. Ya, pueden hacer nomás su exposición normal, o sea, como anteriormente hemos quedado, ¿no? 20 minutos y 5 de preguntas, así en ese plan, ya, para que puedan explayarse y dar a conocer su trabajo. ¿Correcto? Ya, profesor. Ya, muy bien. Puede empezar el grupo de Arivilca, Capacondori, Flores, Cajahuacha y Huilca. Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A nosotros, el grupo 7, nos ha tocado exponer sobre el canon pesquero. Ya. Vamos a empezar con ¿qué es el canon pesquero, ¿no? El canon pesquero, en sí, el canon es la participación efectiva que gozan los gobiernos regionales, locales, del total de los ingresos y rentas que se obtienen por el Estado, por la explotación de los recursos naturales. En el artículo 13 de la ley 2756, que es la ley del canon, se crea el canon a la explotación de los recursos hidrobiológicos, ¿no? Señalando que el canon pesquero se compone principalmente del 50% del total de los ingresos y las rentas que percibe el Estado por parte de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala, de recursos naturales hidrobiológicos, de aguas marítimas y continentales, lacustres y fluviales. El canon pesquero, en el caso de las empresas que además de extraer recursos naturales como de hidrobiológicos se encarguen de su procesamiento industrial, se aplica un factor sobre el impuesto a la renta, pagado por dichas empresas a fin de determinar el monto del citado impuesto que será utilizado para calcular el canon, siendo que dicho factor se obtendrá de la estructura de costos de producción de la estadística pesquera anual del Ministerio de la Producción, autorizado por el INEI, por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Una vez que se determina el monto del impuesto a la renta que constituye el recurso del canon pesquero, este se va a transferir a los gobiernos regionales, gobiernos locales, hasta en 12 cuotas consecutivas mensuales, a partir del mes siguiente de recibir la información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Bueno, Bien. continuando con el canon pesquero. Vamos a resumir un poco y para poder entender mejor cómo funciona el canon pesquero y tenerlo claro para poder así seguir con la exposición y determinar cómo se divide, en qué rubros, cómo se distribuye. Entonces, como nos dijo claramente nuestro compañero, el canon pesquero es la participación efectiva que se da a los gobiernos locales y regionales, específicamente a las comunidades, a los centros poblados, las municipalidades, los gobiernos regionales. Este canon se compone del 50% del total de los ingresos y rentas de las empresas dedicadas a la extracción de mayor escala, ¿no? Esta extracción se hace en aguas marinas, lacustres y fluviales, es decir, en el mar, en los lagos y en los ríos.
Además, cuando la empresa se dedica a la extracción y además al procesamiento, se aplica un factor sobre el impuesto a la renta. Con respecto a la recaudación y transferencia, transferencia será efectuada por la recaudación y transferencia será efectuada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que está funcionando dentro de 30 días siguientes al pago efectuado por este, haciendo los depósitos en una cuenta del Banco de la Nación en 12 cuotas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver estas transferencias, vamos a ver un poco más a detalle estas transferencias que se han hecho por el concepto de canon pesquero en el mes de diciembre de 2020. Para los gobiernos regionales. Para los gobiernos regionales, la fuente de financiamiento son recursos determinados, lo que se ve como calidad gubernamental, el rubro 18, canon, sobrecanos, regalías, rentas de aduanas y participaciones. Como vemos en el código 231 especifican el canon pesquero que se aplica por el impuesto a la renta del 50%, como ya hemos visto. Para el año 2020, el canon pesquero fue de 26.938.810.23. Es así la repartición. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un poco cómo se diferencia, ¿no? Por medio de un cuadro de columnas. Como vemos, en la columna número 5, que significa el canon pesquero impuesto a la renta, como fueron los 26.000, si vemos, comparativamente no se compara en nada, ¿no? A lo que sería el canon minero, hasta la regalía minera y entre otros, ¿no? Entonces, eso nos sirve para comparar cómo se está distribuyendo el canon pesquero en relación a otros canos, ¿no? En realidad es muy poco, es muy insignificante, se puede decir. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el monto que se ha distribuido para los gobiernos locales. Como vemos en el mismo código, en el 231, el canon pesquero impuesto a la renta fue de 80.816.430.71. Hay que aclarar que esto es a nivel de todo el Perú, ¿no? Vamos a compararlo con el siguiente cuadro también. Siguiente, por favor. Que es igual, ¿no? En la columna número 5 vemos el canon pesquero, que es muy poco en relación a lo que se distribuye en otras regalías y canos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, continuando ahora con el área de influencia que tiene este canon. El área territorial de los gobiernos locales y regionales en cuya circunscripción las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala desembarquen los recursos hidrobiológicos según lo dispuesto en la Ley General de Pesca y en sus normas reglamentarias, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa, no es exactamente del área de influencia, pero este área va a aplicar en todos los puertos en donde se desembarquen los recursos hidrobiológicos. En el caso del Perú, por ejemplo, tenemos el puerto de Hilo, el puerto del Callao, y así en toda la zona, más que todo de la zona norte del país. En los criterios de distribución y porcentajes de distribución. En el artículo 5 de la ley del canon, la ley número 2756, que es modificada esta por el artículo 13 de la ley 28067, el canon será distribuido entre los gobiernos regionales y locales de acuerdo a los índices de distribución que fije el MEF, en base a criterios de población y pobreza vinculados a la carencia de necesidades básicas y déficit de infraestructura. No es parecido al canon minero, en que el canon se va a repartir entre los gobiernos, entre las municipalidades distritales, provinciales, en donde se realice el desembarque de estos recursos. El canon pesquero está, como dijimos, compuesto por el 50% de los ingresos y las rentas, y de este 50%, el 10% va destinado para la municipalidad distrital, el 25% para las municipalidades provinciales, el 40% para las municipalidades del departamento, y por último el 25% va al gobierno regional. De el 80% va al gobierno regional y el 20% a las universidades, si es que las hubiera.
Y en el caso de las municipalidades de provincia, tiene un criterio, que es según la población y pobreza vinculados a la carencia de necesidades básicas y déficit de infraestructura. Igualmente en las municipalidades de departamento, ¿no? Y aquí tenemos el cuadro, que es más grande para que se pueda entender mucho mejor. Y en el caso de la elaboración de estos índices, como dijimos, se hace en base por el INEI, según los criterios que ya hemos mencionado. Según el marco legal señalado anteriormente, los recursos del canon pesquero se deben asignar mediante índices de distribución, que son estos de las siguientes fuentes, que son el INEI, las proyecciones de la población estimada para el año 2002 a nivel departamental, provincial y distrital, los indicadores de pobreza vinculados a las necesidades básicas, déficit de infraestructura de los departamentos, provincias y distritos. También por el Ministerio de la Producción, el listado de empresas extractivas y extractivas transformadoras, lugar de desembarque en donde las empresas dedicadas a la extracción comercial de mayor escala de recursos hidrológicos desembarcan, señalando su ubicación a nivel distrital, provincial y departamental. Volúmenes de extracción por puerto de desembarque, también su estructura de costos de producción del sistema de estadística pesquera anual en caso, aparte de simplemente extraer el recurso, lo transformen. Y por último, los montos de derechos de pesca pagado por las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala, o sea, la pesca indiscriminada. Aquí tenemos en resumen quiénes son los que elaboran los índices de distribución. La SUNAT. También tenemos un marco legal, que es el vigente del año del canon pesquero, señalado en la base legal, sección 2, la información proporcionada por las diversas fuentes señaladas, como el MEF. El siguiente esquema resume paso a paso todo el proceso de cálculo de los índices de distribución. Aquí tenemos el cuadro, que es el esquema metodológico de la elaboración de índices. En el cuadro podemos observar lo de la derecha, podemos observar de dónde vienen esos recursos. Lo de la izquierda es la ley en la que se especifica. De ahí tenemos las distribuciones que se dieron. El canon está definido como la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y locales, municipalidades, del total de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado, por la exploración económica de los recursos naturales. En el caso del Perú, se entregan canon por la explotación minera, gas, petrolera, pesquero, forestal, entre otros. Además, se paga regalías y otros derechos a las localidades. Todo ello se agrupa en la partida presupuestaria del canon. Sobre el canon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Así, en el último año, en dicha participación se asignó 10.379 millones distribuidos a las municipalidades del país como parte de su presupuesto anual, el mayor monto correspondiente a la zona donde se realiza la exploración de recursos. Sin embargo, de dicho monto solo se efectúa el 55.8% del total. Una explicación que podría darse es que la pandemia de COVID-19 limitó las relaciones de diversos proyectos de inversión. Siguiente, por favor. Utilidades del canon. Los recursos de los gobiernos regionales y locales reciben por concepto de este canon desde ser utilizados de manera exclusiva en gastos de inversión. Asimismo, según el número 6.2 del artículo 6 de la ley del canon, los gobiernos regionales deberán entregar un 20% del total percibido por canon de las universidades públicas. Los recursos del FOComún y rentas de aduanas que perciben las municipalidades deben ser destinados íntegramente para los fines que determinan los gobiernos locales, por acuerdo de su consejo municipal, y acorde a sus propias necesidades reales. El concepto de municipal fija anualmente la utilidad de dichos recursos en porcentajes para gasto corriente e inversiones, determinando los niveles de responsabilidades correspondientes.
Siguiente, por favor. En el artículo 7, el canon se distribuye entre los gobiernos regionales y gobiernos locales, de acuerdo a los índices de distribución que definen el Ministerio de Economía y Finanzas en base a criterios de población y necesidades básicas insatisfechas. En el literal del artículo de reglamento de la ley número 15, aprueban por decreto supremo en el número 05 del 2002, establece la base de referencias entre calcular el canon pesquero, lo cual está constituida por el 50%. El impuesto a la renta y los derechos de pesca, a que se refiere la Ley General de Pesca, pagado por las empresas dedicadas a la exploración comercial de pescas de mayor escala, de recursos naturales, hidrobiológicos de aguas marítimas y constitucionales, lacustres y fluviales. El canon pesquero se determina semestralmente, para lo cual el Ministerio de la Producción debe informar al Ministerio de Economía y Finanzas respecto de los lugares donde las empresas dedicadas a la exploración comercial de pesca de mayor escala desembarquen los recursos hidrobiológicos, así como los volúmenes de pesca de mayor escala desembarcados en tales lugares. Eso sería todo, gracias. Muy bien. Preguntas del salón. Profesor, buenos días. Yo he Marcia, levantado la adelante. mano. A ver, Sí. Marcia. Ya, mi pregunta es, ¿de qué manera interviene la SUNAT en la elaboración de los índices de distribución? Esa parte creo que no me explicó. A ver, por favor. Bueno, los índices de distribución no los da la SUNAT. La SUNAT solo es el ente que se encarga de recaudar, como paga impuesto a la renta mensual, 12 cuotas de los 12 meses, recaudar y distribuirlo, pagarlo. Los índices los da el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. Eso ya lo determina el MEF por ley. ¿Correcto? No sé. Sí, profesor. Muy bien. ¿Otra pregunta? Ivana. Ya, en cuanto a la distribución del canon, ¿se toma en cuenta lo que es la extensión de la costa o ustedes no lo considerarían? Disculpen, no escuché la pregunta. En cuanto a la distribución por ejemplo, del canon pesquero, o sea, se toma en cuenta lo que es la extensión de costa. Por ejemplo, hay regiones que tienen extensión de costas y por lo tanto reciben menor canon que, por ejemplo, hay regiones que tienen menor extensión de costa. Ah, ya, ya. Creo que en este caso el canon no va, la cantidad o el monto del canon no se determina en base a si es más o menos grande la costa, sino, como hemos explicado, el canon es el 50% de las rentas que se pagan. El 50% de ingresos y rentas, y de ese 50% se va distribuyendo a municipales distritales, provinciales, departamentales, según los criterios que también hay. O sea, básicamente depende de los ingresos que tenga la empresa extractora.
¿Alguna otra pregunta? Ya deja de compartir, por favor. Ya, jóvenes. El, generalmente ustedes me están poniendo en sus diapositivas la distribución del canon minero. ¿Es igual para el pesquero? El canon minero y el canon pesquero son distintos. El canon pesquero tiene su propia distribución. Creo que son similares, sí, pero no son, digamos, no toman los mismos criterios. Ya, pero en Arequipa hay canon pesquero. En Arequipa, pues, podría ser en el puerto de Matarani, tal vez. No hemos investigado exactamente sobre eso, al menos no mi persona. No, pero ustedes están tocando el tema. Yo me hubiera gustado saber si, por ejemplo, Matarani pertenece a Arequipa y se da al canon minero o no se da al canon minero. No estaría muy seguro, profesor. No podría afirmarle si recibe canon pesquero o no en el puerto de Mollendo, que es en Matarani, ¿no? Donde sabemos que sí reciben canon pesquero es en Hilo, en el puerto de Hilo y en el puerto del Callao. Claro. Ellos sí, de acuerdo a la producción, a la empresa transformadora que ustedes han indicado, aquí no tenemos generalmente en el sur esas empresas que transforman, esas generalmente se encuentran en el norte, no acá en el sur. Aquí no tenemos plantas procesadoras del pescado, ¿no? Antes sí había en Pesca Perú, lo hacía, ¿no? Pero desde que desapareció Pesca Perú, generalmente estas empresas se han ido al norte, ¿no? Y al norte es donde trabaja. ¿Ya? Muy bien. Por favor, pueden poner su carátula porque no he tomado nombre de del grupo a poner nota.
¿Qué grupos son? Grupo 7, profesor. Pues 7. Profesor, Sí. la compañera Copa Condori no ha podido entrar al MID hoy día porque se ha tenido problemas de conexión, creo, y se ha cortado su luz, lo que me dijo hace justo antes de que empiece la exposición. Ahí tienen que ver que ustedes jóvenes. Bueno, en este caso la nota es para todos igual, pero ustedes tienen que tomar sus previsiones del caso. Sí, por eso su parte que ella iba a explicar ya lo hice yo, ¿no? Claro, Gracias, profesor. correcto. Ya, muy bien. El siguiente grupo. Grupo 2, medio ambiente. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Voy a presentar pantalla. A ver. ¿Qué grupos son? Somos el grupo 2, profesor. Grupo 2. Guacho, Oxacosi. Ya puede empezar. Somos el grupo 2 y el tema que nos ha tocado exponer es el medio ambiente en la actividad pesquera. Primeramente vamos a definir lo que es la actividad pesquera para poder tener una idea de lo que es el medio ambiente. Como sabemos, la actividad pesquera es un conjunto de actividades económicas, también productivas, ¿no? Que ha tenido desde mayor antigüedad y tradición. Históricamente han recurrido poblaciones asentadas en regiones litorales marinas y fluviales para la obtención de su alimento, ¿no? Sí, como vemos, la extracción y recolección de estos organismos acuáticos son principalmente peces, crustáceos, moluscos, en aguas oceánicas, en el litoral costero y también en lo que son en las afluentes, que son los ríos, los lagos, ¿no? Y que va dirigido directamente para el consumo humano, tanto industrial como para su consumo directo. ¿Cuáles son los potenciales impactos ambientales que tenemos? Bueno, para hablar de impactos ambientales referidos a la actividad pesquera, tenemos que hablar primero que, bueno, hay que
contextualizar un poco sobre esto debido a que ha habido una gran demanda por parte del sector de producción y el sector de consumo, una demanda excesiva, y eso sumado a las innovaciones tecnológicas ha aumentado mucho el consumo, pero también su depredación. Esto ha originado que en muchas zonas del litoral marítimo, como de los afluvientes, ha habido agotamiento de esta industria, ¿no? De esta actividad pesquera. Ahora, una de las cuales son la actividad de la pesca por captura, que es el principal efecto ecológico negativo directo de la pesca de captura, es la explotación excesiva. Entre una de ellas es la pesca de arrastre o a la rastra. ¿Ya? Este efecto es un efecto ecológico negativo debido a que es una explotación excesiva, es una pesca desmesurada. Así. Ahora, esta pesca de arrastre extienden, como vemos en la imagen, extienden grandes redes que su extensión aproximadamente son de 110 metros de largo. Esto lo introducen al fondo del mar. ¿Y por qué es dañino y por qué tiene un impacto tan negativo? Porque al ponerlo al fondo del mar, arrastra no solamente a los peces, sino también daña lo que son los arrecifes de coral y toda su biodiversidad del fondo del mar. Todo eso lo arrastra y no solamente captura, sino prácticamente lo daña de forma permanente. Eso es lo que pasa con él. Es por eso que es uno de los principales puntos negativos de lo que es la pesca de arrastre, ¿no? O este tipo de pesca de captura. Otro impacto también que tenemos es la pesca de cultivo. Ahora, lo que hace acá es justamente en extensiones marítimas, cultiva lo que son peces, crustáceos y otras especies marítimas. Pero ¿por qué es negativo? Porque en esas zonas tiene que ser algo natural, ¿no? Pero acá ponen, lotizan toda esa área y también eso hace que el hábitat de ciertas especies marinas esté en riesgo. Y esas especies marinas migren a otros lugares donde la temperatura del agua no es compatible a las de esas especies. Entonces hace que esas especies se extingan. Okay. Vamos a seguir ahora con el procesamiento y transporte. Okay. En este impacto, más que todo, es un impacto indirecto, debido a que las pisciculturas o la rama acuífera prácticamente son sus desechos, tanto de químicos como de procesamiento, lo que todos esos desechos lo vierten al mar abiertamente. Y eso hace que toda esa zona sea contaminada y prácticamente mate a lo que es la vegetación marina y contamine a ciertas especies marinas. A continuación, mi compañera para el siguiente punto de la exposición. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los ejemplos de lugares contaminados por la actividad pesquera. Debido al crecimiento demográfico de las ciudades ribereñas y la instalación de industrias de diversos tipos, la zona costera y el uso de los riegos como vertimientos de la agricultura ha dado lugar a un deterioro paulatino de las áreas marítimas costeras que los estudios del INMARPE, el Instituto del Mar Peruano, del Mar del Perú,
han identificado y han caracterizado las formas de contaminación en las diversas zonas geográficas. Entre ellas tenemos la bahía de Talara. Bueno, esta área marina presenta profundidades que varían entre 10 y 18 metros con dirección al noreste, que favorece la dispersión de los contaminantes. En esta zona no existen plantas procesadoras de harina de pescado. Sin embargo, la principal fuente de contaminación proviene de la actividad de la explotación del petróleo. En el caso de la bahía de Paita, esta se caracteriza por ser de poca profundidad y por presentar corrientes de baja velocidad con flujos en dirección al norte. En esta área se encuentra el 14.65% de las plantas que procesan harina de pescado. Siguiente. En la bahía de Chimbote. En esta se encuentran ubicadas el 47.41% de las fábricas pesqueras a nivel nacional, las que vierten un gran volumen de desecho residual en líquidos. Además de los residuos pesqueros, en el medio receptor se han identificado residuos de la siderúrgica, del terminal marítimo, electrocerámica, artesanía y un dique flotante para reparaciones de embarcaciones menores que también contribuyen a la contaminación. La costa central de Supe, Apucusana. En esta zona destacan Huacho, Supe, Chancay y Pucusana, con el 19.83% de plantas de harina de pescado y de las descargas domésticas. En la bahía de... Siguiente, por favor. La bahía de Paracas. En esta se encuentran 12 plantas pesqueras que constituyen el 12.07% de las existentes a nivel nacional. En esta zona se ha logrado el mayor porcentaje de cumplimiento en los programas de adecuación y manejo ambiental y pesquero. En el caso de la bahía de Hilo, en esta zona actualmente no hay contaminación por aguas residuales domésticas debido a que estas son tratadas. Igualmente las plantas pesqueras tratan sus residuos reduciendo los vertimientos de carga orgánica. En esta zona se encuentra el 6.03% de la planta de total a nivel nacional. Siguiente, por favor. Bueno, las causas de la contaminación pesquera. En el caso de Chimbote, concretamente, se caracteriza por ser la ciudad pesquera más grande del Perú y es conocida como la capital del trabajo por el centenar de fábricas que han dado empleo a miles de personas. Entre las causas principales tenemos la manipulación del pescado, la mala limpieza de las bodegas, la presencia de productos tóxicos y los gases y partículas de la atmósfera. Las posibles consecuencias de estos problemas son la contaminación de la franja costera y las ciudades aledañas, el envenenamiento del agua y del aire, la destrucción del plancton, de la flora y la fauna, y la proliferación de enfermedades alérgicas. Bueno, la manipulación del pescado. En caso no se hace un adecuado traspaso de la pesca desde los barcos hasta la industria en tierra, el mar sufre contaminación por materia orgánica y las aguas experimentan una pérdida de oxígeno. Este proceso se denomina eutrofización de las aguas. En este caso, los riles están constituidos por partículas de grasa, carne y sangre. A consecuencia de la actividad pesquera, caen en sus redes otros peces que no son de utilidad para el consumo. Ya, continuando con las causas de la contaminación, tenemos la mala limpieza de bodegas. En este caso nos dice que son diversos los modos en que la faena del procesamiento de pescado y mariscos contaminan las aguas del mar. Desde el mismo momento en que se recogen las redes y estas se almacenan, en estas se almacenan las enormes cantidades de pescados en alta mar, y esto comienza un proceso de contaminación, ya que se acumulan residuos orgánicos en el agua de las bodegas de las naves. Siguiente.
Luego tenemos lo que es la presencia de productos tóxicos. Nos dice que varios estudios realizados para observar los daños que provoca la contaminación de las industrias, se obtuvo una mortandad de miles de peces y crustáceos en los mares costeños. Por ejemplo, en la costa había aproximadamente 35 especies de especies de peces muertos, de diferentes especies, ¿no? Y luego nos dice que las mediciones hechas por las autoridades correspondientes fueron los análisis de las primeras muestras de agua contaminada, y en ese se detectó la presencia de formaldehído. Este, este producto tóxico es una concentración de mayor de la permitida. Este es el elemento que se utiliza en la faena pesquera como desinfectante, ya que elimina gérmenes y patógenos. Esto produce un daño tóxico directo porque es muy irritante y contribuye a disminuir el oxígeno del agua. En el proceso industrial y para la limpieza de las instalaciones se utiliza lo que es soda. Las aguas con soda y restos orgánicos son invertidas directamente al mar sin ningún tratamiento. Siguiente. Ya. También tenemos lo que son gases y partículas de la atmósfera. Para la producción de harina de pescados se utiliza procesos de secado y los vapores de agua con alta concentración de gases de olor intenso son vertidos al aire, causando contaminación olorosa en las zonas urbanas cercanas, como la contaminación área de 13 por parte de trielamina y vapores como resultado de la cocción del pescado en altas temperaturas. Siguiente, tenemos las posibles soluciones a estos problemas. Por ejemplo, un adecuado manejo de la transferencia de pescados y de los mariscos y de los desechos que se vierten al mar. Esto permite que la pesquería sea amigable con el medio ambiente marino. Luego, una solución planteada para disminuir la contaminación por sangre durante las faenas de descargue es una neutralización de aguas de bombeo, lo que permitiría la concentración de las proteínas solubles y el material orgánico particulado. Luego, otra solución sería que las sustancias residuales, ya sean los desechos orgánicos, deben ser circuladas en el proceso industrial, esto para maximizar el aprovechamiento de la materia orgánica disuelta y evitar la contaminación. Enseguida, los residuos como líquidos deben ser tratados de acuerdo a su naturaleza antes de ser vertidos por el colector final. Luego, los gases como resultado del proceso industrial deben pasar por un proceso de lavado de chimeneas, como esto con el fin de eliminar vapor de agua a la atmósfera, o debe ser reinculado al proceso industrial con el fin de eliminar el desprendimiento de gases a la atmósfera. Siguiente. Bien, continuando con la exposición, yo hablaré sobre el medio ambiente en la actividad pesquera en el Perú. En el 2015 se dio la primera charla verde organizada por el CEA, que es el Centro de Estudios Ambientales, en donde Fernando Cliver Hidalgo, ingeniero pesquero y profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, expuso el tema de la industria pesquera y el medio ambiente en el Perú, en donde comenta que el mar peruano es rico en recursos ictiológicos, como la anchoveta, el pejerrey, el bonito, atún, cojinova, corvina, etc. Así, también rico en calamares, crustáceos y moluscos. Pero estos están expuestos a la contaminación debido a factores como todos los desechos domésticos o descargas industriales, lo que ocasiona el deterioro de la franja costera y las ciudades cercanas.
También se da la destrucción del plancton, envenenamiento del aire y las aguas, como otras acciones nocivas que deterioran la calidad de vida de la flora y fauna marina. Fernando Cleaver también destacó que la pesca ilegal en el Perú genera un impacto económico superior a los 360 millones de dólares anuales. Y a esto hay que sumarle unos 70 millones aproximadamente por defraudación a la SUNAT, al Ministerio de Producción y a la Caja de Beneficios y Seguridad del Pescador. Un dato importante es que existe el programa de vigilancia y control de la pesca, pero requiere una inversión de 6,5 millones de dólares anuales. Este programa se encarga de fiscalizar esta actividad ilegal a través de esfuerzo y disponibilidad de cerca de 600 inspectores pesqueros. Y se debe hacer énfasis en que las prácticas industriales del sector pesquero deben ser responsables, pues de lo contrario se vuelven inviables. Es decir, que no se puede proceder con esta actividad. De hecho, las leyes peruanas establecen una serie de instrumentos que abogan por la protección del medio ambiente, los cuales deben ser tomados en cuenta y a conciencia por los futuros ingenieros de este sector. Fernando Cleaver señaló también que la pesquería y acuicultura. ¿Qué significa acuicultura? Pues es dirigir y fomentar la reproducción de peces, moluscos y algas, ya sea en agua dulce o en agua salada. Pueden desarrollarse de manera sostenible estas dos actividades bajo criterios que alienten la mitigación, es decir, reducir condiciones de vulnerabilidad de los efectos negativos ocasionados por estas actividades en el medio ambiente. Solo así podremos preservar los recursos ictiológicos del Perú. Siguiente, por favor. Bien, instituciones que regulan la actividad pesquera en el Perú. Tenemos el Ministerio de Producción, conocido como PRODUCE, y antes conocido como Ministerio de Pesquería. Es el ente rector del subsector pesquero nacional, el cual cuenta con organismos públicos descentralizados, quienes ayudan al cumplimiento de los objetivos que se ha trazado el subsector. Tenemos el Instituto del Mar del Perú, que es IMARPE, encargado de la investigación pesquera, quien ejecuta labores solo de carácter científico y técnico. Y según sus resultados, el Ministerio dicta medidas para lograr la correcta administración de los recursos hidrobiológicos. Tenemos el Instituto Tecnológico Pesquero, ITP, que está encargado de la investigación tecnológica y realiza investigación científica y tecnológica relacionada con la transformación de productos hidrobiológicos. El Fondo de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, encargado de la infraestructura pesquera, apoya y ejecuta las acciones que contribuyen al desarrollo de la actividad pesquera artesanal, de la actividad acuícola y de su infraestructura básica, y de esta manera dan oportunidades de crédito e infraestructura a los pescadores artesanales para que así puedan realizar sus labores en condiciones higiénicas y ambientalmente adecuadas. Tenemos también el Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita, que es el CEP Paita, encargado de capacitar a todos los pescadores artesanales en aparejos. Aparejos es el conjunto de elementos o útiles que se emplean en la pesca. Y también los capacitan en artes de pesca, para de esta forma contribuir al desarrollo del nivel de empleo de los mismos. Tenemos también el Instituto de Investigaciones de la Amazonía, el IAC, que está encargado de realizar el inventario, investigación y evaluación, como el control de los recursos naturales, promover su adecuado aprovechamiento e industrialización para el desarrollo económico y social de la región. Por último, tenemos las direcciones y subdirecciones regionales de producción, que son las encargadas de controlar las actividades pesqueras en el ámbito de jurisdicción, es decir, aplicando las leyes, y de otorgar derechos principalmente vinculados a la actividad artesanal. Siguiente diapositiva. Gracias. Conclusiones. Como en la corriente del Niño, debido al cambio climático, pues está trayendo aguas más calientes y por ello tiene un impacto negativo en la población de peces que viven en la costa del Perú, ya que a medida de que el plancton se convierte en un alimento escaso y esto se conlleva a disminuye la cantidad de peces disponibles, cambiando así el ciclo de reproducción de innumerables especies marinas. También tenemos como otra conclusión una falta de gestión ambiental,
que no es tan prioritario en nuestro país. Es por eso que hay depredación por parte de la actividad pesquera. Segunda conclusión, si vemos los intereses humanos y los principios básicos de la bioética, estos abogan por un sistema de razonamiento global, ya que en el mantenimiento de los ecosistemas es muy importante entonces que este trabajo nos estamos enfocando en la política y operaciones pesqueras que afectan, apoyan o entren en conflicto de los intereses humanos, pero sin dañar a otros seres vivos. Hay poca relevancia en los temas ambientales. Es por eso que en el Estado más da importancia a otros aspectos de las actividades, tanto a la minera y así. Okay. Desde el 2014, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un grupo de bancos que dan posibles soluciones económicas, tanto préstamos o donaciones, para que en diferentes países puedan dar solución, ¿no? a ciertos problemas, ¿no? Bueno, el BID ha estado trabajando con el gobierno peruano para reducir la vulnerabilidad de las comunidades costeras y los ecosistemas marino-costeros al cambio climático desde una perspectiva económica y ambiental, ¿no? En particular, el cambio climático se ha incorporado en los planes de manejo marino-costero en las dos áreas experimentales, y lo más importante es el diseño e implementación de las artes de pesca amigables con el medio ambiente, coordinados con las comunidades pesqueras. También podemos decir que hay un desequilibrio entre el impacto ambiental entre lo que es el Estado y los procesos de urbanización industrial, ya que en estos procesos, como hemos visto, digamos, contaminación por parte de lo que son las acuíferas, que están invadiendo las zonas naturales de varias especies marinas. Y también lo que es la urbanización industrial, porque ponen plantas procesadoras y están invadiendo también ciertas zonas costeras que afectan, ¿no?, a la vida marina. Recomendaciones. Para empezar la investigación en función de la pesca, debemos preguntar a los miembros de la comunidad, o sea, la pesca artesanal, sus ideas y conseguir así una participación y cooperación en todas las etapas de la aplicación del cuidado del medio ambiente en la zona marítima. También tenemos una política de gestión. La planificación y la implementación deben conocer y aclarar la importancia fundamental de salvaguardar los derechos de los pescadores artesanales conjunto con las industrias pesqueras, pero que cada uno de ellos viendo su necesidad, pero sin dañar la biodiversidad marina, teniendo en cuenta que no se debe hacer una pesca intensiva, evitando la explotación. Desde el 3 de julio del año 2009, la SUNAT dio una expresión formal de que el Estado peruano está en pleno conocimiento de la problemática de la contaminación por parte de las embarcaciones y de la existencia de bases legales para actuar sobre las mismas. Entonces, lo que faltaría es voluntad y decisión política para empezar a corregir las omisiones en el control de la contaminación del dominio marítimo peruano. Y eso sería todo. Gracias por su atención prestada. Muy bien. Preguntas del salón. Una pregunta del salón a sus compañeros. Saúl. Sí, profesor. Yo quisiera saber cuál es el factor que más afecta a lo que es el medio ambiente en las pesquerías. Bueno, si son el método de pesca que se utiliza, esos métodos de pesca brutales, o los desechos que se botan, o no sé. Muy bien. Okay. Como hemos visto, el tipo de pesca que más afecta y que más contamina y que más involucra lo que es la contaminación
es la pesca de arrastre, sino que según he visto, bueno, en la investigación, en el trabajo que hemos hecho, este tipo de pesca es la que más se utiliza a lo largo de la zona costera del litoral peruano. Como hemos visto, cuando ponen el arrastre, que son redes aproximadamente de 110 metros de largo, cuando la ponen al fondo del mar, no solo arrastra, no solo captura peces, sino que también arrasa con con todo el fondo marino. Eso incluye crustáceos, plantas marinas, y eso hace que después de ese arrastre quede destruido esa parte donde ha hecho el arrastre. Es por eso que muchas instituciones a nivel mundial bueno, están prohibiendo este tipo de pesca, porque bueno, cuando pasa, arrastra, bueno, destruye toda esa zona marítima. Bueno, esa sería una de las... Muy bien. Rosa. ¿Hay algún tipo de multa, sanción para lo que es la minería, la pesquería que se hizo ilegal? Que tenga un gran impacto negativo, ¿no?, en sus operaciones. Muy bien, respondan. Sí, claro que existen sanciones. Como ejemplo, a la expropietaria del Damansarao por pesca ilegal en manos de la Corte Suprema. Y esto lo realiza el Ministerio de Producción. Produce, y fue una multa de 5.3 millones de soles a la compañía. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Correcto. Yo quisiera preguntar al grupo que has puesto sobre esto de la contaminación. El IMARPE según la publicación dada por el diario de la República el día lunes o domingo, si no me equivoco, uno de los ingenieros pesqueros ha denunciado a esta institución por haber adulterado la cantidad de biomasa, ¿no?, que está permitido capturar o que se debe de conservar en épocas de veda. Ellos decían que había 5.8 millones de biomasa cuando realmente solo existían 2.800.000. O sea, que se dé la pesca indiscriminada por estas empresas, ¿no?, que lo utilizan como materia prima, pues, para la elaboración de harina de pescado, sin importarles, ¿no?, el tamaño de esta biomasa. Y que ahora este señor que ha denunciado, pues, es una prueba más de que la corrupción está, pues, en todo su apogeo en el Perú. El IMARPE se encarga de ese control. Y yo le pregunto al grupo qué ha expuesto, de acuerdo a sus conclusiones, recomendaciones, ¿no? Según ellos, el arrastre viene a ser una de las causales, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Han hablado también de la pesca artesanal. En el caso de la pesca artesanal, han indicado que también hay una pesca indiscriminada, falta de conocimiento, y que sugieren, ¿no?, de que el Estado actúe sobre esta situación. Hemos dicho
en anteriores oportunidades que el Estado o el Ministerio de la Producción casi no tiene mucha injerencia o no tiene proyectos de inversión en el corto, mediano y largo plazo para este tipo de actividad. Es por eso que algunas embarcaciones enormes vienen y están saqueando nuestras especies hidrobiológicas. Pregunto al grupo que ha expuesto, ¿consideran que la pesca indiscriminada o los desechos o desperdicios que se echan al mar contribuyen a esta contaminación, o es el hombre o el ser humano el que a través de sus métodos permite que haya esta contaminación? Han hablado también sobre las fábricas, sobre sus procesos y sus formas de mejorar estos procesos. Pero, ¿en qué tiempo creen ustedes que se puede mejorar o revertir esta situación de contaminación en el mar? Esa es mi pregunta. Puede responder cualquiera del grupo. Sí, profesor. En lo que es cuestión de tiempo para poder detener esta contaminación, bueno, según lo que, bueno, en las lecturas, en los documentos que hemos podido leer, y bueno, y que otros países también han podido, también han podido establecer esta ubicativa, esta pregunta, es antes de tiempo, es plantear una cultura de protección al medio ambiente, pero esto dirigido a lo que es a las primeras, bueno, en los colegios, para tener una formación así, mientras que las nuevas generaciones tengan una cultura de protección al medio ambiente, tanto en la minería y enfocada también ahora para la que es la pesquería, eso sí tomaría tiempo, tomaría un tiempo. Ahora, si hablamos de la actualidad, para ahora, como hemos visto, las leyes que tenemos en la actualidad, si bien sí están enfocadas para una protección, pero determinada y focalizada para ciertos sectores y también para ciertas áreas geográficas en el litoral peruano. Lo que faltaría para nosotros en la actualidad sería crear proyectos o proponer o dar proyectos de ley que cuiden y que estén enfocados para la protección del medio ambiente en el aspecto pesquero, ¿no? En el aspecto marítimo. Ahora, de acá a un tiempo, la verdad, no podría dar un tiempo específico, pero si actuamos hoy día para el futuro, podría yo, según leyendo y con la investigación que hemos hecho, tendremos una estimación por lo menos de unos 10 años, profesor. Claro. Pero tú has hablado de una educación en el colegio. ¿Pero qué tipo de colegios? ¿Los que están en la costa o en general a nivel nacional? Ya, sería, bueno, bueno, para mí sería, digamos, en la currícula escolar se tendría que implantar también un curso o ampliar este tema dentro del curso que esté, ¿no? Que esté dentro de este aspecto, para que así para todos los colegios, tanto
públicos o privados o parroquiales, para que así pues, las nuevas generaciones tengan, ¿no?, ya una cultura de protección. Y esto cuando ya crezcan o ya estén, digamos, en una posición de decisión referente a la toma de decisiones para el Estado, entonces ellos puedan ya crear, ¿no?, más o preocuparse más en lo que es el cuidado del medio ambiente, tanto de lo marítimo como de lo minero, del cuidado de aire. Sí, así sería. Claro, pero estamos viendo en este momento, ya que has tocado el tema del minero, que hay una convulsión social casi en todo el sur por esta cuestión de la contaminación, donde los ministros están yendo a instalar mesas de diálogo para poder levantar estos corredores que sirven pues de transporte del mineral, que lógicamente que las comunidades aledañas se sienten afectadas por la contaminación, ¿no? El polvo, los desechos, los desperdicios. Igual sucede en el mar, es que nosotros estamos perdiendo gran parte de estos recursos hidrobiológicos que permiten pues jóvenes de que las especies pues emigren a otros lugares donde haya un mejor ambiente de vida. Aquí muchas embarcaciones salen a alta mar a pescar y dejan sus redes a disposición. Hemos visto también de que hay lobos marinos o especies que se enredan en estas mallas y malogran, pues, ¿no?, el medio ambiente. Hay un descuido total, jóvenes. Tampoco no digamos de que estamos en flores, ¿no? Hay un descuido total. Es que quizás la misma coyuntura política que estamos viviendo en estos momentos hace pues de que haya una inestabilidad de gobierno, donde vemos pues de que, en mi opinión, de que el quinto poder pues al no ser recompensado por el Estado, saca pues lo peor, ¿no?, en sus noticieros. Si ustedes se sientan a ver, todo es negativo, no hay nada positivo. Que subió el gas, que subió la gasolina, que el Ejecutivo, ¿no?, quiere primar sobre el Legislativo, que se cierre el Congreso. ¿A quién le interesa ese caos? Que la delincuencia se ha incrementado. ¿Quién se beneficia con ello? Aquí me parece, en mi opinión, que hay alguna mano negra que quiere desestabilizar al país. Los mineros o las comunidades donde se desarrolla esta actividad minera están siendo movidos. No, ellos hablan de contaminación, hablan de que en parte tienen razón, pero también en parte están buscando sus propios intereses. ¿Y eso por qué? Porque el Estado no toma una participación o un porcentaje justo de la explotación de estos recursos, ¿no? Por ejemplo, si digo, cualquier comunero habla así, ¿no? La minera gana 100 soles. De esos 100 soles, 20 le da el Estado, 10 nos da a nosotros y se lleva 70. ¿Por qué no puede ser diferente? ¿Por qué no puede variarse las reglas de juego? Entonces, su lucha de ellos, en parte es justa, pero en parte también es asusada por intereses, ¿no?, que permiten a estas empresas paralizar su trabajo por esta situación. En el mar, en la actividad pesquera, ya les he dicho, no hay embarcaciones. Si bien está el Ministerio de Pesquería, que solo se encarga de ver la producción para la línea de pescado, porque seguimos siendo
buenos productores de harina de pescado y también para el consumo humano que a veces llega en poca cantidad a los comedores. Es un sector, vuelvo a repetir, que está totalmente desprotegido y ustedes están analizando tema por tema y están viendo las deficiencias que existen. En el caso que el grupo que ha expuesto, sus recomendaciones me parecen muy tibias, porque se debe de ver que estas recomendaciones surtan efecto no en el largo plazo, sino en el corto plazo. Uno de ellos sería una capacitación permanente. Claro que hay un instituto, ¿no?, de tecnología que se encarga de capacitar, pero no todos van. Entonces, sería una forma de presionar a estos pescadores, darles un certificado y que les autorices como un brevet, ¿no?, que uno tiene para manejar un vehículo porque ha pasado un examen. Igual ahí, podría ser para que todas las embarcaciones que salen al alta mar salgan pues debidamente equipadas, salgan debidamente preparados. Algunos se han hecho pescadores curtidos, no por el conocimiento, sino por la experiencia de los años en esta actividad, y que a veces muchos de ellos ven pues que avanza la contaminación, la escasez de la biomasa marina para su captura, hacen pues deficiente esta labor. Para lo cual el Estado no se preocupa por esto, ¿no? Más se preocupa en que la captura se vaya a la fábrica y se convierta en atún y puedan pues exportar y puedan vender, ¿no? Ha proliferado en los últimos años también las cevicherías por todos lados, ¿no? Entonces ya los pescadores tienen sus clientes a quienes ofrecen el producto de calidad y lo demás lo llevan al mercado para su comercialización. Eso es, pero en el fondo hay mejora. En los últimos años hay mejora. No hay mejora. Lo que hay es más bien despreocupación por esta actividad. Y vuelvo a repetir, eso es obvio para que las embarcaciones grandes entren al mar y, como lo han dicho, ¿no?, pongan sus redes y arrastren pues con todo, ¿no? No les interesa si realmente están o no están captando la especie que están pescando, sino lo que más les conviene, que es eso, pues, jóvenes, ¿no? Pescar sin pensar siquiera en una pesca protegida, una pesca limitada, y controlar, pues, jóvenes, nuestro mar. Muy bien. Siguiente grupo, Javier. Ya. Es el grupo 3, profesor. La aspecto laboral, tributario y legislativo. Profesor, compañeros, buenos días. Nosotros somos el grupo 3. Vamos a exponerles acerca del aspecto laboral, tributario y legal de Perú y Chile en el ámbito pesquero. En cuanto a integrantes, tenemos a Cajafuentes Renato, Quecara Pérez Lisbeth Daniela, Quispe Zapata John, Roque Ponce Jennifer y Segarra Rondón Eddie. Nuestra introducción. La SNP anunció que las exportaciones pesqueras... Disculpa, Eddie. Voy a tomar nota de profesor. los... ¿Puedes poner la carátula? ¿Quiere que ponga de nuevo? Sí, Está bien, profesor. por favor, a ver, ahí nomás voy a tomar nota de los integrantes. Quispe Zapata.
Ya, puede empezar. La SNP anunció que las exportaciones pesqueras en el mes de enero del presente año alcanzaron 296 millones de dólares, un 43% de incremento respecto a los 207 millones del mismo periodo del 2020. La presidenta de la SNP, Cayetana Aljovin, destacó que estos resultados son muy alentadores si tenemos en cuenta que recién empieza un año de reactivación económica. Y puntualiza además en el trabajo realizado por el sector pesquero industrial que, gracias a la inversión realizada en estrictos protocolos de bioseguridad y el compromiso de todos los que trabajan en el sector, tripulantes, empresarios y personal de planta, se han podido obtener estos resultados favorables en un periodo en el que los recursos son muy necesarios para hacer frente a la situación de emergencia que vivimos enfrentando. A su vez, el gremio resaltó que el inicio de la temporada en la zona sur. Cabe recordar que en el año 2019 el Perú tuvo capturas por el orden de las 209.000 toneladas métricas y Chile 553.000 toneladas métricas. Más dramático aún fue lo sucedido en el año pasado, en que Chile pescó más de 300.000 toneladas de anchoveta en su zona norte y el Perú ni una sola anchoveta en su zona sur. Bien, continuando con lo que es el marco legal, a grandes rasgos, en cuanto al Perú, está dado por la Ley General de Pesca y su reglamento, y también con la Ley General de Acuicultura y su respectivo reglamento. Y básicamente está enfocado y está basado en el propósito de la extracción, ya sea si es pesca comercial, recreacional, investigativa o de subsistencia, en escala, ¿no? Que básicamente aborda los temas de que son bodegas y la magnitud de las embarcaciones, el área geográfica que delimita las zonas en las que se puede incurrir la pesca y el destino del recurso, si es para consumo humano directo o indirecto. Siguiente, por favor. Dentro de ellas se encuentran lo que son los regímenes de acceso a los recursos marinos pesqueros, en donde se estipulan los permisos que son dados a los pescadores, las concesiones que generalmente se dan en los puertos, las autorizaciones para poder desempeñar esto de la pesca y las licencias en el caso de que sí hay lugares con procesamiento. Siguiente, por favor. A su vez, nos menciona lo que son los niveles de explotación, donde está el nivel inexplotado, que es cuando no se ejerce lo que es la explotación sobre el recurso. El subexplotado, que ya viene a ser un nivel inferior. El plenamente explotado es donde ya alcanza un buen flujo de pesca. Y en recuperación, que es cuando ya sobrepasan este nivel anterior, que es el plenamente explotado. Y los recursos marinos ya entran a lo que es, se puede decir, la veda. A su vez, la extracción comercial está dada por la pesca artesanal, la pesca en pequeña escala y a gran escala. Y la no comercial está dada por la investigación científica, la deportiva y la de subsistencia. Siguiente, por favor. En cuanto al marco legal de Chile, al igual que en Perú, está dado por la Ley General de Pesca de Chile y la de Acuicultura, en la cual conservan los recursos hidrobiológicos y todo gira en base a lo que es la veda, ¿no? De ahí nace lo que es la previsión de la captura, la fijación de cuotas anuales de captura, ¿no? Que es un límite máximo, un tramo máximo del cual se permite extraer, y declaraciones de áreas específicas y delimitadas en las cuales se puede incurrir en la pesca. Y protegen especies como las ballenas, los tiburones, tortugas, lobos marinos y la pesca incidental. La pesca incidental viene a ser lo que no se tenía previsto o planeado, ¿no? Por ejemplo, si se
si se tenía planeado hacer una pesca de anchovetas y por ahí se cuela un recurso marino, eso viene a ser lo que es la pesca incidental. Siguiente, por favor. En cuanto a sus regímenes, son tres: el general de acceso, el de plena explotación, donde hay un buen flujo de extracción, y los regímenes de pesquerías en recuperación, ¿no? Que vienen a ser las que son en zonas de vedas. También está la pesca artesanal, acuicultura, que vienen a ser los criaderos, la investigativa y la pesca deportiva, al igual que en Perú. A su vez, hay consejos de pesca, donde está el Consejo Nacional de Pesca, los consejos zonales de pesca, que tratan de descentralizar lo que son la parte administrativa, y los consejos regionales de pesca, ¿no? Que son las que absorben las dudas y a veces hay discrepancias. Entonces, mediante asambleas, resuelven esos conflictos, ¿no? Y también habla acerca de las infracciones, las sanciones y las multas. Como tercer punto a tocar es el Sistema Nacional de Pensiones. Este es creado con la finalidad de brindar una protección más amplia y adecuada a los trabajadores, posibilitando con ellos así la incorporación al sistema de los trabajadores independientes. Esta contribución es a cuenta de los trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de la actividad privada o ya sea pública, cualquiera sea la duración del contrato de trabajo y siempre que no estén afiliados al sistema privado de pensiones. Para el cálculo del Sistema Nacional de Pensiones se considera un porcentaje equivalente al 13% de la remuneración asegurable, entendiéndose a esta como el total de los ingresos percibidos durante un mes. Este está regulado por el Decreto Legislativo número 19490 y es administrado por Salud. Las prestaciones que brindan son la pensión de invalidez, la jubilación, sobrevivencia, viudez, orfandad, defusión, etc. El siguiente. Como cuarto punto tenemos el sistema privado de pensiones. Este es una contribución asumida por el trabajador y está a cargo de las administradoras privadas de fondos de pensiones, las cuales se encargan de administrar los aportes de los afiliados bajo la modalidad de cuentas de capitalización individual, así como de otorgar las pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia. En esta, el trabajador podrá elegir si pertenecer al sistema privado o al sistema nacional, pero una vez incorporado al sistema privado de pensiones, ya no puede trasladarse o retornar al Sistema Nacional de Pensiones, salvo que la SBS reconozca el contrato con la AFP como nulo. El aporte de dicha contribución se calcula con un porcentaje del 8% de la remuneración asegurable del trabajador, considerando también un porcentaje de seguro y comisión de la AFP. La comisión por administración del fondo, el cual oscila entre 2.1% y el 2.45% a la fecha. La prima por la administración de los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, el cual oscila entre 0.88% y el 1.02% a la fecha. Continuando con un quinto punto, tenemos el régimen laboral pesquero. Bueno, tenemos que dentro de este régimen el trabajo pesquero es intermitente. En épocas de veda, el vínculo laboral entre el empleador y trabajador se suspende, reanudando las labores una vez superada la veda. En los contratos de trabajo tenemos que los trabajadores pesqueros celebran este trabajo, se realizan estos contratos por simple consentimiento de las partes, no es necesaria
una formalmente escrita. En las remuneraciones tenemos que el trabajador pesquero comprende una participación por producción según el tipo de pesca a que esté designada la respectiva embarcación y una bonificación por especialización a los trabajadores pesqueros que ejecuten trabajos especializados. Teniendo en cuenta la actividad pesquera, se cumple una jornada acumulativa y rotativa que supera las 8 horas diarias, pero siempre se tiene en cuenta el límite de horas a la semana, como si fuera un régimen laboral común, que está sujeta a 48 horas semanales. Siguiente. En los beneficios sociales de los trabajadores, el monto de los beneficios compensatorios y sociales de los trabajadores se determina aplicando la remuneración computable en los siguientes porcentajes: el 8.33% en la CTS, el 8.33% en las vacaciones y el 16.66% en las gratificaciones legales. En las vacaciones y gratificaciones legales, el pago es mensual y proporcional a la remuneración computable, lo cual permite una mayor liquidez al trabajador pesquero. En Chile, los beneficios laborales que se les otorga a los trabajadores al firmar un contrato son los que están establecidos por el Código. Son siendo el fuero sindical, las gratificaciones, cotizaciones de seguridad social, el feriado progresivo y proporcional. ¿Hay que dar falta? Profesor, parece que el compañero tiene problemas con su micrófono. ¿Alguien del grupo que lo pueda reemplazar? ¿Se me escucha? Sí, ya está. A ver. ¿Se me puede escuchar? Allá. Allá, continuando con el marco tributario. Sí, profesor. Ya, continuando con el marco tributario, las empresas pesqueras no tienen un tratamiento diferencial o especial en torno al régimen tributario. Esto lo podemos corroborar en el decreto legislativo 2957, que es la Ley General de Pesca. Posteriormente puesta operativa por su reglamento, que es el Decreto Supremo número 0194 del Poder Ejecutivo, que norma la actividad pesquera. Respecto a la extracción, la ley establece limitaciones mediante un sistema de vedas para preservar el recurso pesquero. El canon pesquero es la participación de la que gozan las circunscripciones sobre los ingresos y rentas obtenidas por el Estado por la explotación de los recursos hidrobiológicos provenientes de las empresas dedicadas a la extracción comercial de pesca de mayor escala, en recursos naturales hidrobiológicas, en aguas marítimas, continentales, lacustres y fluviales, y aquellas empresas, además de extraer estos recursos, se encargan de su procesamiento. El impuesto a la renta que pagan estas empresas se encuentra en el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta. El desarrollo de esta actividad genera rentas de tercera categoría, tanto para empresas como personas jurídicas, así como a las personas naturales que en forma individual desarrollan esta actividad. Tiene una depreciación de redes y embarcaciones pesqueras. Los bienes de este sector se deprecian conforme al artículo 22 del reglamento de la LIR. En cuanto a las redes de pesca, se deprecian a razón del 25% anual máximo, y en cambio las embarcaciones pesqueras, por ser otro tipo de bienes de activo fijo, se deprecian al 10% anual. Una de las características de la actividad pesquera consiste en la imposibilidad de realizar extracción de recursos hidrobiológicos durante la época de veda. Ahora bien,
En principio, las embarcaciones pesqueras no se destinan efectivamente a la extracción de recursos hidrobiológicos, razón por la cual podría interpretarse que al no generar renta, la depreciación durante esta época no se admitirá como gasto deducible. Al respecto, y de conformidad con el artículo 37 de la LIR, los gastos vinculados a la generación de renta se deducen de la renta bruta. Tratándose de las embarcaciones pesqueras, mientras están ancladas sufren un desgaste y por lo tanto la depreciación vinculada se acepta como gasto deducible. El impuesto general a las ventas, de conformidad a los establecidos por la Ley General de Impuesto a las Ventas y Selectivo al Consumo, se encuentra grabada con este impuesto. La venta de bienes muebles en el país, sin embargo, el apéndice incluye dentro de los productos exonerados a operaciones exoneradas del impuesto general de las ventas, que son ventas en el país o importaciones de los bienes siguientes: las partidas arancelarias y el producto. La partida arancelaria 0301100000, que son pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, excepto los pescados. Y tenemos la arancelaria 0307999090, destinada al procesamiento de harina y aceite de pescado. Ya, en cuanto a conclusiones y recomendaciones, la primera sería recuperar y mantener niveles óptimos en los recursos pesqueros, teniendo en cuenta la variabilidad del medio ambiente, mientras se protege la salud y productividad del ecosistema. Mejorar la calidad ambiental de los ecosistemas marinos y costeros mediante una gestión integrada, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de contaminantes. Recuperar y mantener los hábitats y la biodiversidad del medio marino y los sistemas costeros en niveles sostenibles. Diversificar y añadir valor, la creación de oportunidades productivas dentro y fuera del sector de la pesca, con las comunidades organizadas e integradas. Contribuir a la seguridad alimentaria y la seguridad alimentaria de la población en general. Y algo que agregar, todo lo que hemos visto hasta ahora en lo que es el sector pesquero se trata acerca de la extracción adecuada de los recursos, que es una de las carencias más grandes que tenemos en este sector. Gracias. Muy bien. ¿Preguntas del grupo? Bueno, ya la hora un poquito que se va a vencer. La siguiente clase voy a continuar con este grupo, pero vaya preparándose en cuanto a los porcentajes de pesca en el régimen laboral. Aparentemente ustedes me han puesto ahí que son igual que una empresa de la actividad privada, ¿no? Seguro social, todo ello. Pero acá entra a tallar también, me hubiera gustado que toquen el tema de la caja de beneficios y seguridad social del pescador, que está en quiebra, es la verdad. Está en quiebra ya años que el gobierno está asumiendo parte de esto, y era la que se encargaba de recaudar todo lo que los pescadores, ¿no?, aportaban años de años para su jubilación, igual que el Seguro Social hacía esta caja de beneficios de seguridad social del pescador, que actualmente también, ¿no?, ha sido inyectada por un capital, pero las pensiones y los porcentajes que han contribuido estos pescadores no eran igual que la actividad privada. Desearía que el grupo averigüe sobre eso para la siguiente clase, ¿ya? Y si es posible, nos pueda traer un ejemplo práctico de una planilla del sector pesquero. Eso como aporte, jóvenes, ¿no? Ya posteriormente, nosotros en la monografía trataremos de resolver estos porcentajes. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Eso es todo por hoy, jóvenes. Gracias y nos vemos el día viernes. Cuídense, jóvenes, y hasta luego. Hasta luego, profesor.